¿Qué tal, chavos? Muy buenos días. Vamos a estar trabajando con un proyecto para esta semana. El proyecto se denomina iCosto. Este proyecto lo vamos a estar trabajando la profesora Nancy, la profesora Sandra y un servidor. En este caso, la parte que a mí me toca es determinar 3 puntos. Esos 3 puntos es el consumo que nosotros tenemos en nuestro hogar en cuanto a hacemos consultas en internet, pero cuánto consume un equipo. El otro punto es cuánto consumen los equipos de red, digámoslo así, para poder realizar nosotros alguna búsqueda, alguna consulta, el trabajo con una red social, todo eso, toda esa infraestructura, cuánto consume. Y la tercera parte, en particular las redes sociales. Esto con la finalidad de que cada punto va encaminado a cada uno de nuestros 3 submódulos que tenemos. El primero pues va orientado a los sistemas operativos, el segundo a los servicios, el tercero al comercio electrónico. Que el comercio electrónico pues nosotros, si recuerdan, la última actividad que realizamos fue, o más bien lo que trabajaron ustedes fue sobre alguna red social la publicidad de este carrito de compras. Entonces, por eso esos 3 puntos son los que vamos a estar trabajando. Posterior a ello, ustedes van a tener que entregar como producto una propuesta de mejora con gráficos sobre los costos de los servicios informáticos. Esto ya se lo van a tener que entregar tanto a la profesora Sandra como a la profesora Nancy, ¿sale? Para que ustedes tengan en cuenta lo que vamos a estar viendo nosotros en este tutorial. Empecemos con un dato. Según un estudio, se reflejó que las plataformas como Netflix, Amazon, Google, YouTube gastan alrededor de 345 mil millones de kilovatios por hora de electricidad en todo el mundo. Esta cantidad equivale a un 40% de todas las necesidades eléctricas de Alemania, por ejemplo, que es un país industrializado y pues que consume bastante energía en la parte de Europa, por ejemplo. Que esto nos quiere decir que imagínense 4 empresas nada más consumen esa misma cantidad de energía. Si nosotros hablamos de todo el Internet y de las empresas, las juntáramos todas, eh, la energía eléctrica que se gastan equivale, digamos, a que fueran el tercer país que más consume. Esto después de China y de Estados Unidos sería, por ejemplo, toda la infraestructura de Internet, todo lo que conlleva. Nos estamos hablando de que es el tercer consumidor más grande de energía eléctrica a nivel mundial. Y por ejemplo, estas 4, nada más. De todo ese porcentaje que hablamos del consumo de Internet, estas 4 consumen el 58% más de la mitad de la energía eléctrica que se utiliza para el Internet, ¿sale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y otro pequeño dato, cuando empiece a trabajar ya de una manera más formal lo que es el 5G ya a nivel mundial, porque ya ven que se vaya implementando poco a poco, esto estamos hablando que ya es la aproximación para el 2025, que se va a incrementar en 3.800 millones de kilovatios por hora, simplemente con el uso del 5G. Ahora bien, el primero de los puntos que les dije que íbamos a trabajar en cuanto a determinar el costo por hora de un sistema operativo o de un equipo de cómputo. Entonces, nosotros estamos hablando de que un equipo de cómputo, dependiendo de cuál sea, si estamos hablando de una PC de escritorio, ocupamos alrededor de 100 watts de energía al día y de 50 watts en el caso de una laptop. Esto en una jornada en promedio de 8 horas. Entonces nosotros vamos a tomar como referencia ese punto. Este dato, si ven en la parte inferior de la diapositiva, pues lo tomé de ese link de PCWorld.es. Las referencias se las voy a dejar al final de este video y de todos modos les voy a mandar esta diapositiva. Bueno, más bien toda la presentación se las voy a hacer llegar para que si quieren consultar esas referencias, ahí las puedan observar, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos a determinar? Simplemente
pues con una operación así sencilla, nosotros vamos a dividir dependiendo del equipo de cómputo que nosotros tengamos o con el que vayamos a trabajar, vamos a hacer esa división. Si nosotros, por ejemplo, pues vamos al ciber, entonces lo vamos a hacer con una PC de escritorio y vamos a dividir los 100 watts entre las 8 horas y es el consumo que se tiene. Si nosotros hablamos de que lo vamos a hacer de nuestro equipo de laptop, dividimos igual los 50 entre las 8 horas y ese resultado es el que ustedes van a estar trabajando tanto con la maestra Nancy como con la maestra Sandra, ¿sale? Esto, lo que les decía, es encaminado al submódulo número uno. Para el submódulo número 2 que hablamos de los servicios, este, hablamos de que Internet necesita alrededor de 100 millones de servidores repartidos en centros de datos. Y también se requiere de cableado tanto de fibra óptica como de cobre. Aquí hablamos pues más que nada, por ejemplo, de la fibra óptica. Hay 300 cables submarinos que atraviesan los continentes. Esto representa alrededor de 900.000 kilómetros de fibra óptica, nada más. Ahora, súmenle lo que son las antenas, los routers, para hacer llegar toda esta información a los múltiples dispositivos que nosotros tenemos. Tanto hablamos de tablets, laptops, equipos de escritorio, celulares, cuanto dispositivo inteligente se llega a conectar a Internet, porque pues ya estamos hablando del Internet de las cosas que hasta un refrigerador o no solo eso, sino nuestros equipos de televisión que ya son Smart TVs, se conectan a estos servicios. Entonces hablamos de todos estos dispositivos que están consumiendo esa energía. Y todo esto, estamos hablando de que se gasta alrededor del 8 al 10% del Internet. Entonces, cuando sumamos ya todo, tenemos un promedio de que estamos hablando de que el 15% de la energía eléctrica que consumimos a nivel mundial está dividida entre lo que es toda la infraestructura y todo lo que son los centros de datos y las redes sociales, los servidores de todos los buscadores, de todo eso, estamos hablando de un 15%. Entonces, por eso tomen en cuenta ahorita el 8% que es para lo que son las necesidades del cableado y de la infraestructura simplemente. Entonces vamos a hacer una cuenta, ¿sale? Pero antes de eso, por ejemplo, lo vamos a separar un poquito más para México, ¿sale? En este caso, nosotros nos vamos a ir al consumo en terawatts, ahí si ven son terawatts, 307 terawatts simplemente de México consumió de energía eléctrica. Eso es en general tomando en cuenta todo. Entonces, esto no está separado en otros rubros como internet, como todo eso, ¿sale? Entonces, por eso les dejo este dato, para que empecemos con esta división. Esos 307 terawatts que, que gastó México, o que consumió México, los vamos a dividir. ¿A cuánto equivale estos 307 terawatts? Pues si lo hacemos en notación científica son 3.07 por 10 a la 14. O si lo reflejamos, pues son 300 más 12 ceros, si se dan cuenta, allí. Entonces lo vamos a tomar como el último punto que nosotros vemos en esta parte, los 307 con los 12 ceros en la calculadora. Lo vamos a dividir entre el 8% del consumo. Estamos hablando que esto es el consumo nada más de la infraestructura. Entonces, ya sea que lo dividamos entre el 8% o ya saben que cuando multiplicamos nosotros por 0.08, esto equivale al 8%, ¿sale? Entonces, ya sea que lo dividamos, y si su calculadora les dice o les permite de entre 8% o hacen la multiplicación directa por 0.08 y ya nos está dando el primer resultado. Ahora, este resultado lo vamos a dividir
entre los 127 millones de personas que habitamos en México nada más. Ahora, esos 127 millones lo vamos a dividir entre las 24 horas que se tienen en el día. Entonces, esto nos va a dar el consumo de watts hora ¿cómo se llama? Que nosotros consumimos de internet. Entonces, se los va a dar en watts. Si hicimos esta conversión de aquí arriba, nos va a estar dando un número de alrededor de cuatro cifras, ¿sale? Eso nada más es la pista que les doy, les va a dar alrededor de 4 cifras, entonces eso si lo hacemos en conversión nos va a dar pues en kilowatts, si nosotros lo convertimos, pero el resultado que nos va a estar dando aquí, así, va a ser en watts. Entonces ya si ustedes lo quieren convertir a kilowatts, pues ya nada más le mueven el punto al resultado 3 posiciones y ya es el resultado que van a obtener en kilowatts. Ahora vamos con la tercera parte, el tercer submódulo. Vamos a determinar ahora el costo, pero para las redes sociales. Y chequemos estos datos. Más de 2.000 millones de usuarios hacen búsquedas. Entonces estas búsquedas son alrededor de 5.7 billones al día. Por ejemplo, el correo electrónico que respondemos equivale a 425 millones de usuarios de Gmail que producen alrededor de 12.240 millones de mails cada hora. Imagínense, nada más. Los anuncios que circulan en Internet, por ejemplo en Google, son alrededor de 30 billones de veces cada día. Curiosear por Facebook representa 200 millones de actualizaciones por hora. Por ejemplo, los videos que tenemos en YouTube representa 4 billones de visualizaciones. Esto a nivel mundial. Imagínense de toda esta información y flujo de datos que estamos hablando a nivel mundial. ¿Cuánta energía eléctrica se consume? La operación es muy semejante. Si recuerdan, estábamos hablando que la infraestructura era alrededor del 8% de ese 15% total, entonces nos está quedando que las redes sociales están consumiendo alrededor de ese 7% global. Entonces vamos a hacer esa misma operación del consumo que nosotros tenemos en México, lo vamos a dividir entre ese porcentaje que consumen las redes sociales entre la población que tenemos en México entre las 24 horas y nos va a dar cuántos watts por hora se consumen nada más de las redes sociales. Y como una pequeña reflexión, lo que les mencionaba, de que el gasto energético de la electricidad pues nos representa una huella de carbono. Esta huella de carbono pues, es simplemente la contaminación que nosotros hacemos porque nosotros contaminamos con el uso de los equipos de cómputo celular, de lo que sea. El hacer una búsqueda representa que estamos contaminando. Estamos produciendo, por ejemplo, unos 2 gramos de CO2 el estar realizando esas búsquedas en internet, eso nos está representando. Todas estas búsquedas que hagamos son alrededor de esos 2 gramos, ¿sale? Todo ese almacenamiento de, de mails, de las nubes, de videos, de todo lo que estamos generando nos está contaminando, nos está generando esa contaminación. Entonces, para que reflexionen, esta parte se las dejo aquí para que la lean. Todo lo que nosotros estamos produciendo en cambio climático, si dicen, ay, es que yo sí,
sí tengo cuidado, tiro la basura separándola en orgánica e inorgánica. Cuando voy a la tienda no consumo plásticos, no consumo botellas de PET, nada de eso. Ustedes digamos que no consumen nada, dicen que no contaminan nada. Aún así, el simple hecho de estar interactuando en redes sociales y publicar, ay, ¿qué creen que yo soy bien ecológico? Eso está contaminando. El hecho de simplemente hacer una búsqueda está contaminando. O sea que aunque ustedes quisieran decir que no contaminan, están aportando al cambio climático con el uso de los dispositivos. Entonces, pues aquí como consejos, simplemente con el uso del Internet, ¿qué podemos hacer para reducir esa pequeña huella de carbono que estamos dejando? Pues podemos reducir el tamaño de los correos que mandamos, en vez de adjuntar, pues mandar los links, porque si adjuntamos es volver a duplicar esa información, a diferencia de si nada más mandamos el enlace, ahí está guardado en una sola parte y nosotros nada más tenemos acceso sin generar otra copia de ese archivo. No distribuir cadenas y cuanta cosa que luego publicamos, estamos contribuyendo a evitar el calentamiento porque estamos haciendo uso del Internet de una manera eficiente y sustentable. Por ejemplo, que nos llegan correos de cuanta cosa que nosotros visitamos de páginas y pues nada más las ignoramos, las ignoramos. Hay que cancelar esas suscripciones para que no nos lleguen. También, este, cuando nosotros hacemos búsquedas por la flojera de que no nos acordamos por ejemplo, Facebook, y buscamos Facebook y ya entramos. El hacer una búsqueda implicó que primero se fuéramos a los servidores de Google a hacer esa referencia y después de ahí nos fuéramos a los servidores de, de Facebook. Por ejemplo, si estuvimos haciendo la búsqueda en Google, ya, nos brincamos de uno a otro. En cambio, si nosotros hubiéramos escrito directamente Facebook, nos brincamos esa búsqueda y ese uso de esos servidores y toda esa infraestructura, nada más por el hecho de haber escrito Facebook y no buscarlo directamente arriba. Nosotros podemos colocar en nuestra barra de favoritos todos esos sitios que visitamos con frecuencia y nada más darles un clic sin necesidad que siempre estemos haciendo búsquedas. Eso también va a contribuir un poquito para no dejar tanta huella de carbono. Y también, por ejemplo, en nuestros equipos de cómputo o los celulares, pues podemos también ponerlos en modo ahorro para que también pues los hagamos un poco más eficientes y no estemos contribuyendo a esa contaminación, ¿sale? Estas son las referencias que les mencionaba, se las voy a mandar en la diapositiva para que si les hace falta información o algo en cuanto a lo que tenemos que hacer con el producto, que es la propuesta de mejora, porque ustedes tienen que hacer una pequeña propuesta, una redacción en prosa en la que ustedes, en relación a los resultados de los gráficos que están viendo de consumo, ¿qué propondrían? Yo ya les di unos pequeños consejos, se los dejé. Entre las referencias que les dejé, ahí hay unas páginas que ya también dan otros consejos para que ustedes sustenten eso en su trabajo final que estarán entregándole tanto a la profa Nancy como a la profa Sandra, ¿sale? Bueno, hasta aquí terminamos.